El accidente cerebrovascular, conocido por sus siglas como ACV, es la segunda causa de muerte en la Argentina y tercera por discapacidad. En nuestro país ocurren 100.000 ACV por año, es decir, un ACV cada 4 minutos. Escuchamos al doctor Luciano Esposato, actualmente miembro y profesor adjunto de neurología en la Universidad Favaloro, director del Centro Stroke del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y director del Departamento de Neurología de Adultos de INECO. El ataque cerebral es una patología sumamente frecuente, es la primera causa de discapacidad en adultos en todo el mundo y es la segunda causa de muerte después del infarto cardíaco. Hay dos tipos principalmente. En el 80% de los casos se produce porque se tapa una arteria. Al taparse la arteria no le llega sangre al cerebro y esa parte del cerebro se infarta, igual que lo que sucede en el corazón. En el 20% restante lo que ocurre es que se rompe la arteria, libera su contenido hacia la sangre, hacia el cerebro, y eso produce un daño que produce síntomas similares a cuando también se tapa la arteria, que era el caso anterior. Todos los síntomas del ataque cerebral comienzan en forma súbita. En primer lugar, la debilidad en la mitad del cuerpo, cara, brazo o pierna. También otro síntoma importante es tener problemas para hablar. Nosotros podemos estar charlando ahora y de repente usted no va a entender nada de lo que yo le estoy diciendo, como si estuviera hablando en un idioma que jamás escuchó. O tal vez usted me quiere hablar y no está pensando algo y no le salen las palabras. O la otra forma es que quiere hablar y se traben las palabras como si estuviera borracho. Otro síntoma típico del ataque cerebral es perder la visión en un solo ojo. Por ejemplo, estar mirando y no ver la mitad de lo que ocurre en el campo visual. Y por último, uno que hay que tener siempre en cuenta es el dolor de cabeza, que comienza en forma súbita, de tipo explosivo, como nunca habíamos tenido antes. Hay personas que habitualmente tienen dolores de cabeza, pero el dolor de cabeza del ataque cerebral es muy distinto porque es máximo desde el comienzo y, como les dije, es en forma explosiva. Si uno hace las cosas muy bien, pueden prevenirse 8 de cada 10 casos. En realidad, ¿qué hay que hacer? Controlar la presión arterial, porque la presión arterial es un factor de riesgo que está en 9 de cada 10 personas. Controlar la diabetes, controlar el colesterol, dejar de fumar, hacer ejercicio, comer muchas verduras y muchas frutas, tratar de no usar drogas, por ejemplo, y hacer controles periódicos con el médico, porque hay algunas patologías que son un poco menos frecuentes que también pueden ser detectadas y, si se previenen, evitan que la persona tenga un ataque cerebral. El ACV es altamente prevenible controlando factores de riesgo. Lo importante es que estemos informados. Pero ¿cómo podemos prevenirla? Pedro Lilic, médico neurólogo y director del Instituto Médico ENERI, cuenta los factores de riesgo de esta grave enfermedad. Los factores de riesgo son los que tenemos en común con todas las enfermedades no transmisibles, digamos. El primero es la obesidad, el estilo de vida, el sedentarismo, la hipertensión arterial, diabetes, que podemos discutir un rato a ver si es causa o efecto, pero básicamente son esos. Sobre todo la gente reconoce mucho la hipertensión arterial. Se ha hecho un buen trabajo, yo creo, en difundir entre la gente como factor de riesgo. Casi el 49% de la gente reconoció como un factor de riesgo la hipertensión arterial. ¿Cuáles son los síntomas de un ACV? Los especialistas usan la regla memotécnica de las 5C para reconocer las señales de alerta del accidente cerebrovascular. Escuchamos ahora al doctor Pedro Lilic. La primera C es la C de la cabeza. Significa que el enfermo tiene un ataque cerebral y hay un derrame de sangre en el cerebro, por lo tanto le duele enormemente la cabeza. Es un dolor de cabeza que nunca tuvo, que comienza por la frente, pero en general termina en la porción posterior, en la nuca. Inclusive se puede irradiar a la espalda. Es un ataque súbito, es un dolor de cabeza súbito que nunca hemos tenido antes. La segunda C se refiere al cuerpo. Y puede ser que uno tenga un problema motor, que no pueda mover la mitad del cuerpo, comenzando por la cara, el otro lado de la cara y el lado contralateral del cuerpo, por ejemplo, que se le caiga el brazo, o que se le caiga la pierna, o que caminando uno se caiga, o puede ser que uno tenga hormigueos, lo que los médicos llamamos parestesias, hormigueos tipo calambres,
en una mano, en una pierna o de vuelta en la mitad del otro lado de la cara. La primera arteria que sale dentro del cráneo es lo que llamamos la arteria oftálmica. Es la arteria que nos permite, el oxígeno al llegar nos permite ver. Así que cuando se afecta, rápidamente perdemos la visión. Puede ser la visión completa del ojo o puede ser la visión de la mitad del ojo o inclusive de un cuarto del ojo. También se refiere a que el enfermo pueda tener visión doble o algún otro trastorno, reitero, brusco de la visión. El caminar es algo bastante complejo, que interviene el cerebro, varias zonas del cerebro para esto. Pero cuando falta sangre, en general en una zona que se llama vértebro-basilar, el enfermo tiene incoordinación para la marcha. No puede coordinar la marcha y puede caerse también. Tiene que ver con que se obstruye una arteria en la porción posterior del cerebro y el enfermo pierde el equilibrio. Se refiere fundamentalmente a un déficit brusco en el habla del paciente o en la comprensión. Me puede alguien estar hablando y yo puedo estar no entendiendo absolutamente nada. Me puede estar dando una orden y yo no respondo a esa orden. Significa que tengo una confusión en el cerebro y se refiere a que el ACV, el ataque cerebrovascular, está impactando en una zona que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, repasemos estas 5 C. La primer C es la C de la cabeza y se expresa con un dolor de cabeza severo, repentino e inesperado y en forma persistente. La segunda proviene de cuerpo, que se manifiesta en sentir la mitad débil o dormido, sobre todo la cara, el brazo y las piernas. La tercer C es la de ceguera, la pérdida repentina de la visión de un ojo o de ver doble. La cuarta proviene de caminata. Se manifiesta con una alteración repentina para caminar o falta de equilibrio. La última C es la de confusión. Se genera una confusión súbita con la aparición de problemas para hablar o entender. Te las recordamos de nuevo entonces. La primera C es la C de la cabeza, la segunda es la de cuerpo, la tercera de ceguera, la cuarta de caminata y la quinta de confusión. La mayoría de los porteños la ven como una enfermedad grave, pero ¿hasta dónde sabemos lo preocupante que es? Para saber el nivel de conocimiento que tiene la gente sobre los ataques cerebrovasculares, Pedro Lilic y su equipo llevaron a cabo una encuesta en la ciudad de Buenos Aires. El doctor nos va a contar cuáles fueron los resultados de esta encuesta. Lo escuchamos. La gente sabe que es algo grave, sabe que es algo muy grave, 95% de la gente contestó que es algo grave, sabe que afecta al cerebro, 86% de la gente, sabe que hay factores de riesgo comunes con otras enfermedades vasculares conocidas y difundidas, muy bien, como la hipertensión, diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad. Lamentablemente la gente no sabe reconocer que está teniendo un ataque cerebral él o algún familiar, y esto es ahí tenemos una ventana de oportunidad, porque si la gente no sabe nunca va a concurrir, y esta es una enfermedad que se necesita que rápidamente concurra el enfermo al médico. ¿Por qué? Porque tenemos lo que llamamos los médicos una ventana terapéutica, o sea, un tiempo en el cual, si no lo tratamos en ese tiempo, que son 8 o 12 horas en el mejor de los casos, después lo único que hacemos es rehabilitar. Escuchamos el testimonio de la legisladora catamarqueña Verónica Mercado. Yo soy una persona que ha atravesado con mucha suerte el accidente cerebrovascular. Lo mío se trató de un aneurisma cerebral. Soy afortunada, soy el producto de un milagro. Uno siente que tiene un deber distinto con la vida. Yo les decía, siento que
Nazco cada día cuando amanece y que puedo morir a la noche. Nos comentaban que de 10 personas que sufren un aneurisma cerebral, 7 fallecen en el ataque. De las 3 restantes, 2 quedan con secuelas irreversibles y una sola sale como salí yo. Por cada minuto que transcurre entre la rotura de la arteria y la asistencia médica, se pierden alrededor de 1.900 millones de neuronas. Por esto es importante la asistencia inmediata, porque las consecuencias funcionales, físicas, neurológicas suelen ser irreversibles. Era un viernes en la noche, habíamos organizado un encuentro con dirigentes políticos. Toda la jornada me llevó a ocuparme de las cuestiones, de los detalles de este evento, recibir a cada uno de ellos, dialogar con ellos. En ese trance previo yo me sentía como ajena, como no pudiendo poner los pies sobre la tierra. Un repentino, intenso, terrible dolor de cabeza, que fue, por decirlo de alguna forma, como que me cayera un rayo en la cabeza, y luego un calor que empezó a disiparse por todo el cráneo. A pesar de eso pude caminar unos metros, pedirle a mi marido que me consiguiera un analgésico porque le dije que no soportaba el dolor de cabeza, o que me llevara al médico. Estos segundos de respuesta significaron una posibilidad de sobrevida. El accidente cerebrovascular no discrimina en edad, sexo ni clase social. Los siguientes testimonios nos cuentan cómo fue el duro despertar y cómo fueron los días posteriores al ACV. Me desperté, vi una luz muy blanca que no me dejaba ver bien. Supongo que era porque estuve en coma 2 meses. O sea, estuve en coma 15 días. Después me desperté y los primeros 3 días estaba medio como dormida, me agarraba como ataques de furia. Yo pensaba, cuando me conectaba, pensaba que hablaba perfecto. Entonces decía, dale, vamos de acá, ¿qué hago acá? Y ella me decía, ¿pero qué querés que se vaya ella? Y yo decía, no, me quiero ir. ¿Cómo decís? Me desperté. Quise levantar la taza para desayunar y no lo pude hacer. Y ahí empezó el proceso de recuperación. Me prestaron una bicicleta fija, unas cuerdas con elástico, y todos los días le daba. Haciendo kinesiología, psicología, terapia ocupacional y bueno, todas cosas para empezar a rehabilitar. Tuve que empezar a caminar, empezar a volver a comer, porque estuve 15 días sin comer, con suero, entonces nada, de a poquito vas con una pajita, con una cucharita. Estuve 3 meses sin tomar agua y nada, y esta cosa de que me ponían aire de acá para las cuartas empezar a andar. Y claro, hasta cuando estaban secas, entonces el aire, no sabes el dolor que es. Y con la fonoaudióloga bueno, hicimos ejercicios de repetir las palabras, letras, oraciones 1000 veces, hasta que se fortalecieron las cuerdas vocales y ahí, bueno, pude hablar perfectamente. Mi léxico se redujo muchísimo a lo que tenía antes. La consecuencia más grave que tuve yo fueron en la motricidad en el lado derecho, es decir, extremidad inferior y extremidad superior, donde perdí totalmente la fuerza. Yo tengo que recuperar la parte izquierda de mi cuerpo, que tengo una hemiplegia. La mano y la pierna que la muevo muy poco. Los accidentes cerebrovasculares requieren de muchos elementos. Requiere de organización, requiere de tecnología, requiere, por supuesto, de la parte humana y de los profesionales formados adecuadamente. El Día Mundial del Ataque Cerebrovascular es el 29 de octubre. Para mayor información, puedes entrar a www.ataquecerebral.org.ar. Escuchamos ahora el spot que realizó con motivo del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular para concientizar sobre la gravedad de esta enfermedad a la actriz María Valenzuela. Si súbitamente sentís pérdida del equilibrio o de coordinación, confusión o dificultad para hablar o entender,
debilidad o adormecimiento en un brazo, una pierna o la mitad de la cara, problemas para ver con un ojo o ambos, o dolor de cabeza muy intenso, podés estar sufriendo un ataque cerebral. Llama de inmediato al servicio de emergencias. 29 de octubre, Día Mundial del Ataque Cerebral. No te dejes sorprender. Escuchamos ahora el spot publicitario de la modelo Verónica Perdomo, víctima de un ataque cerebrovascular. Hola, soy Verónica Perdomo y yo también tuve una ACV, pero lo bueno es que se puede prevenir. Si querés saber más, entra a www.ataquecerebral.org.ar y juntos vamos a ayudar. ¿Cómo impacta en un núcleo familiar tener a alguien con esta enfermedad? Podemos evitarlo con un correcto control de nuestros factores de riesgo. Depende, en gran parte, de cada uno como individuo que esto no ocurra. ¿Qué quería yo? ¿Para qué quería hacer tanto esfuerzo? Si no era necesario. Yo lloraba muchísimo porque no podía hablar, porque no era la misma de antes. ¿Cómo es posible que yo, que estaba tan bien, amanezco con eso que me corta así la vida? Toma nota. En nuestro país ocurre una ACV cada 4 minutos. Es decir, durante la transmisión de este informe ya hubo 4 nuevas víctimas del ataque cerebrovascular. Toma conciencia. Este informe es una recopilación de diversas fuentes de investigación, elaboradas por la Fundación ENERI, Clínica Sagrada Familia, encabezada por Pedro Lilic y el doctor Luciano Esposato de la Fundación Favaloro. A cargo de este informe estuvieron las alumnas de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Belgrano, en el marco de la materia de Periodismo Radial.